Hola, queridos amigos. Antes de empezar, por favor, escríbanme de qué país son. Me interesa mucho saber desde dónde me escuchan. Y no olviden suscribirse y darle me gusta a este vídeo. Les deseo que lo disfruten y que estén de buen humor. Al oír a su marido abrir la puerta silenciosamente por la noche, Elena fingió estar dormida. Ni siquiera pudo moverse cuando se enteró de algo que nunca debió saber. Elena se despertó con un sonido que no debería haber existido en su casa a esa hora del día. El suave clic de la cerradura, el crujido apenas audible del suelo del pasillo, el roce de la ropa, todas esas pequeñas cosas que durante el día se disolvían en el ruido general de la vida, sonaban como una alarma por la noche. Permaneció inmóvil, escuchando la oscuridad, y sintió que su corazón se aceleraba, como si su cuerpo se preparara para un peligro desconocido. Los números del despertador brillaban con una luz verdosa. Las 3:48 de la madrugada. Dmitri debía haber regresado del trabajo hacía 3 horas, como siempre. Durante 18 años de matrimonio, se había acostumbrado a su puntualidad, que rozaba la pedantería. Siempre llamaba, aunque llegara media hora tarde. Y hoy, el teléfono estaba en silencio. Elena giró la cabeza con cuidado, intentando no hacer crujir la almohada. Dmitri estaba en la puerta del dormitorio. Su silueta se oscurecía contra la tenue luz del pasillo. Se quedó paralizado, como si escuchara para ver si la había despertado. Había algo cauteloso en esa quietud, casi culpable, como un adolescente intentando escabullirse a casa sin ser visto después del toque de queda. Dima, llamó en voz baja, fingiendo que acababa de despertarse. ¿Llegas tan tarde? Se estremeció, y en ese movimiento hubo tanta sorpresa, como si su voz lo hubiera pillado desprevenido. Normalmente, Dmitri permanecía imperturbable, como una roca, nada podía desviarlo del camino. Incluso cuando Sergei chocó el coche el año pasado, su marido simplemente frunció los labios y fue a llamar al seguro en silencio. El proyecto está que arde, respondió, dirigiéndose al armario. Los clientes me pisan los talones esta mañana. Tenía que quedarme. La voz le sonaba familiar, incluso con esa entonación cansada y familiar que aparecía al final de un día duro. Pero algo fallaba, una sutil falsedad, como si hubiera ensayado esas palabras de camino a casa. Elena cerró los ojos y siguió fingiendo sueño. Dmitri se movía por el dormitorio con inusual cautela, intentando no hacer vibrar las perchas ni chirriar las puertas. Solía desvestirse sin mucha ceremonia, a veces incluso encendía la luz si necesitaba encontrar algo. Ahora, actuaba como si intentara borrar todo rastro de su tardío regreso. ¿Cenaste en el trabajo?, preguntó abriendo los ojos. Sí, pedimos pizza en la oficina, respondió rápidamente, pero había cierta tensión en su voz. Dmitri siempre decía la verdad con naturalidad y naturalidad, sin esas breves pausas antes de responder. Elena lo conocía lo suficiente como para distinguir esos matices. Con los años de convivencia, había aprendido a interpretar su estado de ánimo por su forma de andar, por cómo dejaba las llaves en el estante del pasillo, por la entonación con la que decía «Hola, chicos». Se deslizó bajo la manta y ella percibió un olor inusual, no a su colonia habitual, sino algo más intenso, con notas de canela y vainilla. Curiosamente, Dmitri nunca experimentaba con perfumes. Durante años, usó el mismo de eficacia probada. ¿Nueva colonia?, no pudo evitar preguntar. Se giró hacia ella y, en la oscuridad, ella sintió su sorpresa. Es normal. Probablemente sea una de mis compañeras de la oficina. ¿Sabes? Las chicas del departamento de contabilidad celebraron su cumpleaños hoy. Pastel, velas. La explicación parecía razonable, pero demasiado detallada para una pregunta tan simple. Dmitri nunca entraba en detalles sobre las celebraciones laborales. Solía responder con monosílabos, sí, algo pasó. Elena, acostada junto a su marido, sintió que se construía un muro invisible entre ellos a causa de sus sutilezas. Durante 18 años, durmieron en la misma cama, y ella siempre sintió su presencia como una extensión de sí misma. Ahora, le parecía ajeno, como si un desconocido hubiera entrado en su casa, haciéndose pasar por su marido con gran habilidad. Dmitri se durmió rapidamente y fingió estar dormido. Su respiración se volvió regular y profunda, pero Elena sintió cierta tensión en su cuerpo, como si se controlara incluso dormido. Pasó el resto de la noche mirando al techo, intentando averiguar qué había cambiado.
Por la mañana, todo volvió a la normalidad. Dmitri se levantó a las 7, como siempre, se duchó, se afeitó y se puso una camisa limpia. Desayunó con normalidad, bromeando con Sergei sobre su nuevo peinado y preguntándole a Anna sobre sus preparativos para los exámenes. Pero Elena seguía detectando estas pequeñas inconsistencias, como un radar que detecta señales débiles. «Papá, ¿qué es ese proyecto que se quemó ayer?», preguntó Anna, untando mantequilla en el pan. La hija siempre estaba interesada en el trabajo de su padre y soñaba con seguir sus pasos en la construcción. Dmitri solía hablar con gusto de sus asuntos, simplificando los términos profesionales. «Sí, eso es una tontería», le restó importancia con un gesto. «Los clientes están nerviosos. Sienten que no cumplimos con los plazos». «¿Y quién es el cliente?», preguntó Anna, la que trabajaba en el centro comercial, sin quedarse atrás. «No, otro», respondió Dmitri rápidamente. «No los conoces». Anna arqueó las cejas sorprendida. Normalmente, su padre compartía detalles de sus proyectos, incluso mostraba dibujos. Ahora, claramente no quería profundizar en el tema. Después del desayuno, Dmitri se preparó para ir a trabajar con el mismo metódico de siempre. Besó a Elena en la mejilla, le deseó un buen día y cogió su maletín. Pero cuando ya estaba en la puerta, ella notó cómo revisaba el contenido de los bolsillos de su chaqueta con un movimiento rápido y nervioso, como para asegurarse de no haber olvidado nada, o por el contrario, de no haber llevado demasiado. «Dima», lo llamó Elena. «¿Estarás en casa para cenar?» «Por supuesto», respondió sin darse la vuelta, como siempre. La puerta se cerró tras él con un clic familiar, pero Elena permaneció de pie en el pasillo, contemplando la superficie de madera. Algo en su mesurada vida familiar se había resquebrajado, apenas perceptible, pero no por ello menos inquietante. Después de que los niños se fueran al colegio, Elena se quedó sola en el apartamento, que de repente le pareció demasiado silencioso. Normalmente, este silencio la tranquilizaba, dándole la oportunidad de ordenar sus pensamientos antes de la jornada laboral. Hoy, unos ecos extraños resonaban en él, como si las paredes guardaran el recuerdo del regreso nocturno de Dmitri. Fue al dormitorio casi mecánicamente, tendió la cama, y de repente se detuvo junto a su chaqueta, que la había tirado sobre la silla el día anterior. Elena nunca hurgaba en los bolsillos de su marido. Iba en contra de sus principios, en contra de la confianza que constituía su matrimonio. Pero ahora, su mano buscó el bolsillo interior. Sus dedos tocaron cosas cotidianas, una cartera, las llaves de la oficina, un tarjetero. Pero en el bolsillo de la camisa había otro teléfono, viejo, sencillo, uno que nunca había visto. Elena lo sacó con la sensación de tener una bomba de relojería en las manos. No había notificaciones en la pantalla. El teléfono estaba bloqueado con contraseña. ¿Por qué Dmitri necesitaba un segundo teléfono? Siempre tenía solo uno en el trabajo, que también usaba para llamadas personales. Intentó encontrar una explicación lógica. Quizás era un dispositivo corporativo para proyectos ultrasecretos. Pero entonces, ¿por qué no le decía nada? Elena guardó el teléfono, intentando colocarlo exactamente como estaba. Le temblaban las manos ligeramente, no de miedo, sino de la premonición de que acababa de cruzar la línea donde comenzaba otra vida. En el trabajo, intentaba concentrarse en números e informes, pero sus pensamientos volvían constantemente al descubrimiento matutino. Dmitri nunca había sido reservado. Incluso en los primeros años de noviazgo, cuando aún existía cierta discreción inherente a las nuevas relaciones, se mantenía abierto y honesto. Era una de las cualidades que la habían atraído inicialmente, fiabilidad y transparencia de intenciones. «Elena, estás un poco despistada hoy», comentó Svetlana, una compañera del departamento vecino. «¿Va todo bien?» «Sí, solo estaba cansada», mintió Elena, dándose cuenta de que no estaba lista para compartir sus sospechas, ni siquiera con una amiga. ¿Cómo podía explicar esa extraña sensación de ansiedad basándose en esas nimiedades? El olor a colonia ajena, un segundo teléfono, un ligero nerviosismo en el comportamiento de su marido. Todo esto podría haber tenido las explicaciones más inocentes. Quizás últimamente se había excedido. El trabajo y el hogar absorbían toda su energía, y ahora empezaba a ver cosas que no existían. Por la noche, Dmitri regresó justo a la hora prometida.
Elena lo recibió en el pasillo, observándolo atentamente. Parecía normal, un poco cansado después de una jornada laboral, pero feliz. La besó, le preguntó qué tal le había ido el día y le preguntó por la cena. ¿Qué tal el proyecto?, preguntó. El de ayer que se quemaba. Todo bien. Todo bien, respondió, quitándose los zapatos. Resultó que los clientes simplemente malinterpretaron las especificaciones técnicas. Lo solucionamos en un par de horas. Lo dijo con naturalidad, sin la tensión previa, pero Elena notó que evitaba mirarla a los ojos. En cambio, se concentraba en desatarse los cordones, como si eso requiriera máxima concentración. En la cena, Dmitri era el típico padre de familia, interesado en los asuntos de los niños, contando anécdotas graciosas de la oficina y haciendo planes para el fin de semana. Anna compartió noticias del instituto. Sergueï se quejó de un examen de mathématiques. Todo era familiar y acogedor, pero Elena se sentía como una actriz interpretando el papel de una esposa feliz, intentando no revelar sus sospechas. Después de cenar, cuando los niños se habían ido a sus habitaciones y Dmitri se había acomodado en el sofá con un periódico, Elena decidió experimentar. Dima, ¿recuerdas que hacía tiempo que no íbamos a ese restaurante donde celebraste tu cumpleaños?, dijo, metiendo los platos en el lavavajillas. ¿Quizás vayamos este fin de semana? ¿Qué restaurante?, preguntó distraídamente, sin levantar la vista del periódico. Bueno, en el centro, donde sirven una pasta tan peculiar, continuó. Dijiste que querías volver a probar su plato estrella. Dmitri levantó la cabeza y Elena vio una ligera confusión en sus ojos. No había ningún restaurante. Se había inventado esta historia para comprobar su reacción. Ah, sí, claro, dijo tras una breve pausa. Estoy pensando en el trabajo. Vámonos el sábado. Antes, se habría dado cuenta de inmediato de que estaba equivocada y la habría corregido con delicadeza. Dmitri era conocido por su aguda memoria y siempre recordaba los detalles de sus salidas juntos. Ahora, simplemente accedió, sin querer entrar en detalles. Alrededor de las 11, Dmitri se fue a la ducha. Elena esperó el sonido del agua y entró silenciosamente en el dormitorio. El segundo teléfono estaba en el bolsillo de una camisa limpia que su marido le había preparado para el día siguiente. Esta vez, había una notificación en la pantalla sobre una llamada perdida de alguien registrado como K. El corazón de Elena empezó a latirle más rápido. Intentó abrir la lista de llamadas, pero el teléfono le pidió una contraseña. El sonido del agua corriendo en el baño cesó, y rápidamente guardó el dispositivo, intentando no dejar rastros de su presencia. Cuando Dmitri regresó al dormitorio, ella ya estaba tumbada en la cama con un libro, fingiendo estar completamente tranquila. Pero por dentro, todo bullía de preguntas sin respuesta. ¿Estás leyendo algo interesante?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. Oh, solo un detective, respondió ella, sin siquiera mirar la portada. Dmitri asintió y empezó a prepararse para ir a dormir. Elena lo observaba disimuladamente, anotando cada detalle. Revisó ambos teléfonos, asegurándose de que estuvieran cargando. Luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la escondió rápidamente en la cartera. Todo esto se hizo automáticamente, pero con tanta cautela, como si temiera que ella se diera cuenta. ¿Llegarás tarde mañana también?, preguntó Elena cerrando el libro. No, creo, respondió él, acostándose a su lado. El proyecto marcha según lo previsto. Apagó la luz y la habitación se llenó de una oscuridad familiar. Dmitri yacía cerca, su respiración se normalizaba gradualmente, pero Elena sentía que emanaba tensión, como si estuviera interpretando el papel de un esposo dormido mientras sus pensamientos estaban en la distancia. Alrededor de las 2 de la madrugada, se levantó con cuidado de la cama. Elena yacea inmóvil, controlando la respiración. Dmitri tomó uno de los teléfonos y salió silenciosamente del dormitorio. Ella lo oyó entrar en la sala y crujir la puerta del balcón. Después de unos minutos, se acercó con cautela a la puerta de la sala. Dmitri estaba en el balcón, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz sonaba apagada, pero la entonación no era para nada la que solía usar. «Te dije que no puedo ahora mismo», escuchó fragmentos de la conversación. «No, mañana también es arriesgado. Lo entiendo, pero tenemos que esperar. Sí, recuerdo los plazos».
Elena sintió un escalofrío que le recorría el pecho. El tono de la conversación era serio, pero encierra una amenaza oculta, algo tácito que resultaba más aterrador que cualquier palabra directa. Logró volver a la cama antes de que Dmitri terminara la conversación. Entró en la habitación tan silenciosamente como había salido. Se acostó con cuidado, intentando no despertarla. Pero Elena ya no podía fingir que dormía. Todo en su interior se revolvía al darse cuenta de que la persona con la que había compartido cama durante 18 años se había convertido en una completa desconocida para ella. Pasó el resto de la noche mirando al techo, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Quizás Dmitri tenía problemas en el trabajo que no quería comentar en casa. Quizás estaba recibiendo pedidos adicionales para mejorar su situación financiera. Pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué las conversaciones nocturnas en el balcón? A la mañana siguiente, Elena comprendió que ya no podía vivir en la ignorancia. 18 años de matrimonio le daban el derecho a saber la verdad sobre lo que sucedía con su esposo. Y encontraría esa verdad, costara lo que costara. La mañana del martes empezó como siempre, con el ajetreo habitual del desayuno y los preparativos para ir a trabajar. Pero para Elena, cada sonido, cada movimiento de Dmitri, cobraba ahora un significado especial, como si estuviera observando el comportamiento de un desconocido, intentando adivinar sus intenciones. «Anna, no te olvides de inglés hoy», le recordó Dmitri a su hija, sirviéndose café. «El tutor viene a las 6». «Ya me acuerdo, papá», respondió la niña, recogiendo los cuadernos en su mochila. «¿Y llegarás temprano hoy?» Elena levantó la vista del pan que cortaba, observando atentamente la reacción de su esposo. Ayer había prometido volver a tiempo, pero ¿y si surgían nuevos proyectos urgentes? «Planeo estar en casa a las 7», respondió Dmitri. Pero había un dejo de incertidumbre en su voz, como si él mismo no estuviera convencido de sus propias palabras. «¿Y si algo se vuelve a quemar?», preguntó Elena sin poder evitarlo, untando mantequilla en el pan con más fuerza de la necesaria. Dmitri la miró rápidamente, con un destello de alerta en los ojos. «Parece que todos los problemas se han resuelto», dijo. «No debería haber sorpresas». Sergei levantó la vista del plato de gachas y miró a sus padres. En su mirada de quinceañero se percibía esa sensibilidad especial de los adolescentes que captan las tensiones familiares antes que los adultos. «Mamá, ¿por qué hablan tan raro tú y papá?», preguntó directamente. Como si estuvieran diciendo otra cosa. Elena sintió que se sonrojaba. Los niños siempre eran demasiado observadores, sobre todo Sergei, quien, a pesar de su aislamiento, tenía una percepción sorprendentemente sutil del ambiente familiar. «Hablamos como siempre», dijo rápidamente. «Mamá solo está cansada». Un poco. «Sí, hijo», intervino Dmitri. «Mamá está en periodo de informes en el trabajo, así que está nerviosa». Lo dijo con tanta naturalidad que incluso Elena se sorprendió de su capacidad de improvisación. No había plazo para presentar informes, pero los niños no conocían con tanto detalle los detalles de su trabajo. Después del desayuno, Dmitri se preparó y se fue como siempre, besándola en la mejilla. Pero Elena notó que él evitaba el contacto visual prolongado, como si temiera que ella interpretara algo en sus ojos. Cuando los niños también se fueron a la escuela, Elena se quedó sola con el silencio del apartamento y sus sospechas. Intentó seguir con sus tareas habituales, hacer la cama, cargar la lavadora, preparar la cena. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación nocturna en el balcón, al segundo teléfono, a la extraña tensión que se había manifestado en el comportamiento de su marido. Alrededor del mediodía no pudo soportarlo y llamó a la oficina de Dmitri, oficialmente para recordarle que comprara comida de camino a casa. En realidad, era para asegurarse de que estuviera trabajando. Construct Aura Alpha. «Buenas tardes», respondió una voz familiar, la secretaria Natalia. Natasha. Hola. «Soy Elena, la esposa de Dmitri», dijo, intentando sonar natural. «¿Puedo hablar con él por teléfono?» «Ay, Elena, no está hoy», respondió Natalia sorprendida. «Está de viaje de negocios hasta el jueves». El mundo que rodeaba a Elena parecía tambalearse. Dmitri se había ido a trabajar hacía media hora, y la secretaria hablaba de un viaje de negocios del que ella no sabía nada. ¿De viaje de negocios?
preguntó de nuevo, intentando mantener la voz serena. ¿A dónde fue? No lo sé exactamente, tiene algo que ver con el nuevo proyecto, respondió Natalia. ¿No lo sabes? Se fue ayer. Sí, claro, mintió Elena rápidamente. Solo que olvidé la fecha. Dijo que hasta el jueves, pero quizá vuelva antes si todo se resuelve pronto. Elena colgó el teléfono con manos temblorosas. Así que Dmitri no estaba en el trabajo anoche. El hombre que cenó con ellos, vio la tele, acostó a los niños, había mentido cada segundo. ¿Pero dónde estaba y qué hacía ahora cuando se suponía que estaba de viaje de negocios? Intentó encontrar una explicación lógica. Quizás Dmitri decidió tomarse un día libre para atender asuntos personales. Quizás tenía problemas en el trabajo que no quería contarle a la familia. Pero entonces, ¿por qué engaños tan complejos? ¿Para qué inventar una historia falsa sobre un viaje de negocios? Ella caminó por el apartamento hasta la hora de comer, intentando encontrar al menos alguna pista. Revisó su escritorio, sus cuadernos, revisó los bolsillos de todas sus chaquetas. Pero Dmitri siempre fue una persona ordenada. No dejaba documentos importantes en casa. Alrededor de las 2 de la tarde, sonó el teléfono de casa. Elena agarró el auricular, esperando oír la voz de su marido con explicaciones. «Elena, soy Oleg Viktorovich», dijo la voz familiar del colega de Dmitri. «¿Está Dima en casa?» «No, está en un viaje de negocios», respondió automáticamente. «¿En qué viaje de negocios?», se sorprendió Oleg. «Estuvimos juntos ayer. Estuvimos 8 horas hablando del proyecto. No mencionó nada de viaje». Elena sintió una opresión en el pecho. Otra contradicción, otra mentira en la imagen que Dmitri le estaba construyendo. «Quizás no quería anunciarlo», dijo. «Ya sabes cómo se ponen los jefes con las ausencias imprevistas». «No, algo anda mal», insistió Oleg. «Quedamos ayer en reunirnos esta mañana para finalizar el presupuesto. Lo he estado esperando desde las 9 y no aparece ni contesta las llamadas». «No sé qué decir», respondió Elena. Quizás surgió algo urgente. Después de hablar con Oleg, ya no podía quedarse en casa. Las mentiras crecían como una bola de nieve. Y con cada nuevo hecho, se hacía evidente que Dmitri llevaba una especie de doble vida. ¿Pero cuál exactamente? Elena se vistió y salió sin un plan específico. El día de octubre era gris y lluvioso. El viento arrastraba hojas amarillas por las aceras, y este frío reflejaba su estado interior. Caminó por calles conocidas y se sintió como una extraña en su propia vida. A las 2:30, conoció por casualidad a Sveta Morozova, la esposa de otro colega de Dmitri. A veces charlaban en eventos corporativos, pero no eran muy amigas. Elena, hola. Exclamó Sveta alegremente. «¿Cómo estás? ¿Cómo está Dima?» «Todo bien», respondió Elena. «Trabaja mucho y se cansa. Y anoche lo vimos en el Continental», dijo Sveta. «Andrei me lo señaló y me dijo, mira, tu marido está ahí en el restaurante». Quise acercarme a saludarlo, pero estaba sentado de espaldas, así que no quise molestar. «Quizás tuviste una cena de negocios». Elena sintió que la sangre le subía a la cara. Continental era un restaurante caro en el centro. Ella y Dmitri solo iban allí en ocasiones especiales. «¿Y estaba solo?», preguntó ella intentando sonar indiferente. «No, con una mujer», respondió Sveta. «Tan guapa, tan joven. Pensamos que quizá era algún cliente. Suelen tener reuniones de negocios». El mundo se puso patas arriba. Así que, mientras cenaba en casa con los niños, pensando que su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo, él estaba sentado en un restaurante caro con una mujer desconocida. «Sí, probablemente por trabajo», asintió Elena mecánicamente. «Mencionó algo sobre una reunión con clientes». «Pues sí, claro», asintió Sveta. «Andrei y yo también decidimos darnos un capricho. Rara vez vamos a sitios así. Por cierto, ¿cómo están tus hijos? ¿Cuándo son los exámenes de Anna?» Hablaron unos minutos más sobre los niños y las tareas del hogar, pero Elena escuchó con desgana. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Dmitri estaba cenando con otra mujer mientras ella le preparaba comida en casa y estaba preocupada por su retraso. Tras separarse de Sveta,
Elena llegó a casa sumida en la confusión. 18 años de matrimonio, 18 años de confianza y comprensión mutua. ¿Era todo una ilusión? ¿Era Dmitri realmente capaz de semejante engaño? En casa, intentó hacer sus tareas habituales, pero le temblaban las manos y tenía la mente confusa. Empezó a cocinar varias veces y se olvidó de lo que estaba haciendo. A las 4:30, se dio cuenta de que ya no podía quedarse entre cuatro paredes y volvió a salir. Casi automáticamente, se dirigió al centro de la ciudad, al mismo restaurante Continental. ¿Por qué? Ni ella misma lo entendía. Quizás quería ver el lugar donde su esposo había cenado con un desconocido el día anterior. Quizás esperaba encontrarlo allí de nuevo por casualidad. El restaurante estaba ubicado en el segundo piso de una vieja mansión. Sus ventanas daban a una calle concurrida. Elena, de pie al otro lado de la calle, observaba las ventanas iluminadas, intentando imaginar a Dmitri sentado allí el día anterior, sonriéndole a un desconocido, tal vez tomándole la mano. ¿Qué sabía ella siquiera de la vida de su marido? Solo lo que él mismo le contaba, sus asuntos laborales, viajes de negocios, retrasos en la oficina. Había creído en todo esto porque confiaba en él. ¿Y si la mitad de estas historias eran mentira? Recordó cómo, en los últimos meses, Dmitri se había vuelto más cuidadoso con su apariencia. Empezó a comprar camisas más caras, cambió de peluquero y empezó a ir al gimnasio con más frecuencia. En aquel entonces, ella estaba feliz, pensando que su esposo solo quería verse bien. ¿Y si se estaba arreglando para otra persona? «Mamá», se escuchó una voz sorprendida detrás de ella. Elena se giró y vio a Anna, que caminaba con una amiga. Su hija la miró desconcertada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Anna, acercándose. «¿No deberías estar trabajando?» «Tuve algo de tiempo libre hoy», mintió Elena. «Decidí dar una vuelta por el centro». «¿Por qué miras el restaurante?», insistió su hija. «¿Vamos a celebrar algo?» «No, acabo de recordar que papá y yo cenamos allí», respondió Elena intentando sonreír. «Tendremos que volver algún día». Anna asintió, pero su mirada reflejaba alerta. Su hija siempre había sido demasiado perspicaz. Podía percibir cuando algo andaba mal. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien?», preguntó. «Te estás comportando un poco rara hoy. Y ayer, en la cena, sentí que papá y tú no me contaban algo». Elena miró a su hija y se dio cuenta de que ya no podía fingir. Anna ya tenía edad suficiente para notar los cambios en el ambiente familiar. «Estoy un poco cansada», repitió. «Hay mucho trabajo y cosas que hacer en casa. Ya sabes cómo es». «Si pasa algo, me lo dirás», insistió Anna. «Somos una familia y debemos apoyarnos mutuamente». Estas palabras lastimaron profundamente a Elena. Su familia, su apoyo, su confianza, todo en lo que creía se desmoronaba ante sus ojos. «Claro que te lo diré», prometió. «Pero ya todo está bien, no te preocupes». Anna se fue con su amiga, pero Elena se quedó parada en la acera, sintiéndose una mentirosa. Le había mentido a su hija, igual que Dmitri le había mentido a ella. Mentiras engendran mentiras, y pronto su familia se convertiría en un teatro donde cada uno interpretaba su papel. Por la noche, cuando los niños llegaron a casa y ella preparó la cena, Elena esperaba el regreso de Dmitri con la misma emoción que esperaba los resultados de las pruebas médicas. No sabía qué decirle ni cómo se comportaría, pero comprendió que ya no podía fingir que no pasaba nada. El teléfono sonó a las 7 en el intercomunicador. Dmitri subía las escaleras. Elena estaba en la puerta, preparándose para encontrarse con alguien a quien, al parecer, no conocía de nada. «Hola», dijo al entrar al pasillo. «¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños?» La voz sonaba normal, incluso con ese ligero cansancio que acompaña a una jornada laboral. Pero Elena ahora sabía que no había pasado el día en el trabajo. «Está bien», respondió ella. «¿Y qué tal el viaje de negocios?» El viaje fue un éxito. Dmitri no movió ni un solo músculo de su rostro, pero ella notó cómo su mano se congeló por una fracción de segundo mientras se desabrochaba la chaqueta. «Sí, todo se decidió más rápido de lo previsto», respondió. «Menos mal que salí temprano. Extrañaba mi hogar».
Se inclinó para besarla, y Elena sintió el mismo olor extraño del día anterior, un perfume caro con notas de jazmín y sándalo. Nunca antes había sentido ese aroma en su marido. Cenaras, preguntó Alejandos. Kocin tu carne favorita. Claro que sí, respondió Dmitri. Solo voy a refrescarme. Fue al baño y Elena se quedó de pie en el pasillo, dándose cuenta de que su matrimonio se había convertido en una representación donde todos conocían su papel. Pero nadie recordaba por qué había empezado esa representación. El viernes llegó con un cielo gris y denso, presagiando lluvia. Elena se despertó con dolor de cabeza y la sensación de haber vivido toda la semana en un mundo paralelo donde su marido era una persona completamente distinta. A lo largo de estos días, había acumulado tantas contradicciones que la cabeza le daba vueltas de tanto intentar sistematizarlas. Dmitri había regresado ayer de su viaje de negocios imaginario y se comportó como un hombre de familia ejemplar. Jugó al ajedrez con Sergei, ayudó a Anna con las matemáticas y contó chistes durante la cena. Pero Elena captó su mirada fija en ella, estudiando, cauteloso, como si intentara comprender si ella sospechaba algo. «Mamá, ¿no vas a casa de la abuela hoy?», preguntó Anna mientras desayunaba. «Llamó ayer y dijo que hacía mucho que no te veía». Elena levantó la vista de su taza de café. Su madre sí la había llamado anteayer, pero con el ajetreo de los acontecimientos se le había olvidado esa conversación. Valentina Sergeevna siempre se había distinguido por una intuición especial en asuntos familiares. Tal vez valga la pena hablar con ella, pensó. «Creo que me voy», respondió Elena. «No estoy muy ocupada hoy, salúdame de mi parte». «Hola», dijo Dmitri sin levantar la vista del periódico. «Dile que iremos todos en familia el fin de semana». Había la misma entonación natural en su voz que cuando hablaba de planes familiares durante 18 años. Ningún desconocido habría notado nada extraño, pero Elena ahora percibía la falsedad, incluso en las frases más comunes. Después del desayuno, cuando Dmitri se fue a trabajar y los niños se fueron a sus asuntos, Elena se sentó a la mesa de la cocina e intentó ordenar todo lo que había aprendido en los últimos días: el segundo teléfono, las conversaciones nocturnas, las mentiras sobre un viaje de negocios, la cena en un restaurante con un desconocido. Todo esto pintaba una imagen que temía admitir. Lo más aterrador no era que Dmitri pudiera estar engañándola. Lo más aterrador era darse cuenta de su habilidad para mentir, de la naturalidad con la que construía versiones falsas de los hechos. ¿Cuántos engaños más había habido en su vida juntos que ella simplemente no había notado? A las 10:30 Elena se preparó y fue a ver a su madre. Valentina Sergeevna vivía en una vieja casa a las afueras de Zelenograd, en un apartamento que siempre olía a pasteles y jabón de lavanda. Ese olor de la infancia le resultaba especialmente querido hoy como símbolo de una época en la que el mundo era sencillo y comprensible. «Elena, entra, hija», la saludó su madre mirándola fijamente a la cara. «Estás un poco pálida. ¿No te sientes mal?» «No, mamá, solo estoy cansada», respondió Elena quitándose la chaqueta. «Hay mucho trabajo». Valentina Sergeevna llevó a su hija a la cocina, donde ya había un samovar en la mesa y panqueques recién hechos. Esta cocina no había cambiado desde la infancia: los mismos manteles florales, las mismas tazas de porcelana con rosas, las mismas macetas de geranios en el alféizar de la ventana. «Siéntate y cuéntame cómo estás», dijo su madre sirviendo el té. «¿Cómo está Dmitri? ¿Cómo están los niños?» «Todo está bien», empezó Elena, pero de repente sintió que ya no podía fingir. Valentina Sergeevna miró atentamente a su hija y dejó la tetera. «Elena, te conozco desde hace 43 años», dijo con seriedad. «Cuando dices todo bien con esa voz, significa que algo ha pasado. Cuéntamelo». Elena miró a su madre y se dio cuenta de que ya no podía callar. Necesitaba el consejo de alguien sabio que la conociera mejor que nadie en el mundo. «Mamá, ¿alguna vez sospechaste que papá te engañaba?», preguntó en voz baja. Valentina Sergeevna arqueó las cejas sorprendida. «¿Por qué preguntas así de repente? ¿Pasa algo malo entre tú y Dmitri?» «No lo sé», respondió Elena con sinceridad. «Parece que me miente constantemente sobre el trabajo, sobre los viajes de negocios, sobre dónde pasa el tiempo».
Su madre sirvió té en una taza, pensando en lo que había oído. ¿Qué te hizo sospechar exactamente?, preguntó. Pongámoslo en orden. Elena empezó a hablar sobre el regreso nocturno, sobre el segundo teléfono, sobre la conversación con la secretaria, sobre la reunión con Sveta. Valentina Sergeevna escuchaba en silencio, solo haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Sabes, hija», dijo cuando Elena terminó, siempre sentí que algo andaba mal con Dmitri. No puedo decir exactamente qué, pero había cierta falta de sinceridad en él. «Mamá, ¿por qué no dijiste nada antes?» Elena se sorprendió. ¿Y qué podría haber dicho? Valentina Sergeevna se encogió de hombros. ¿Tienes familia, hijos? ¿Eras feliz o parecías feliz? Mis sospechas podrían haber sido infundadas. ¿Qué te preocupaba exactamente?, preguntó Elena con insistencia. Su madre se levantó y se acercó a la ventana mirando el jardín otoñal. ¿Recuerdas cómo te propuso matrimonio?, preguntó. Con demasiada insistencia, demasiado rápido, como si tuviera prisa por conquistarte antes de que cambiaras de opinión. Elena recordaba aquellos tiempos lejanos. Dmitri, en efecto, le había propuesto matrimonio muy rápidamente, apenas 6 meses después de empezar a salir. En aquel momento lo consideró una señal de que sus intenciones eran serias. Y luego, continuó su madre, siempre decía lo correcto, demasiado correcto. Era como si pensara de antemano qué decir para causar la impresión deseada. Pero mamá quizá simplemente sea un hombre cauteloso, objetó Elena. No todo el mundo es impulsivo. La cautela y la prudencia son cosas distintas, respondió Valentina Sergeevna. Tu padre también era cuidadoso, pero nunca se anticipaba en sus relaciones con la gente. Regresó a la mesa y se sentó frente a su hija. Elena, ¿recuerdas cómo Dmitri conoció a tu padre?, preguntó. Claro, se conocieron en el hospital cuando papá sufrió un infarto, respondió Elena. Dmitri estaba en la habitación de al lado después de una apendicitis. Exactamente, asintió su madre. ¿Y no te parece extraño que un hombre joven y sano pasara 2 semanas en el hospital tras una simple operación? Elena frunció el ceño, intentando recordar los detalles de aquella historia. Dijo que hubo complicaciones, dijo con incertidumbre. Quizás, asintió su madre. O quizás se quedó más tiempo a propósito para conocer mejor a tu padre, para aprender sobre nuestra familia, sobre ti. Mamá, eso es una tontería, protestó Elena. ¿Para qué necesitaría planes tan elaborados? No sé por qué, respondió Valentina Sergeevna con calma. Pero recuerdo cómo le preguntó a mi padre sobre nuestra casa, tu trabajo, nuestros planes. Demasiado detallado para un conocido cualquiera. Elena dio un sorbo a su té y sintió que una imagen completamente diferente de su relación se formaba en su mente. ¿Y si Dmitri se había acercado a ella deliberadamente? ¿Pero por qué? Era una chica normal entonces, sin méritos ni riquezas particulares. Y además, añadió su madre, ¿recuerdas cómo rápidamente encontró un buen trabajo después de la boda en una empresa de construcción donde nadie lo conocía antes? ¿Y qué? Elena no entendía. Es un buen especialista. Claro que es bueno, asintió Valentina Sergeevna. Pero normalmente la gente consigue estos puestos por recomendaciones o contactos y él no tenía ninguno. Elena lo pensó. De hecho, la carrera de Dmitri había evolucionado sorprendentemente bien. Lo ascendieron rápidamente, le confiaron proyectos de responsabilidad y lo incorporaron al equipo. Hija, no quiero sembrar sospechas en ti, dijo su madre con dulzura, pero si sientes que algo anda mal, no ignores esas sensaciones. La intuición femenina rara vez engaña. ¿Y qué hago?, preguntó Elena. ¿Seguirlo? ¿Montar un escándalo? Llevamos 18 años juntos. Primero averigua la verdad, respondió Valentina Sergeevna, y luego decide qué hacer con ella. Se sentaron a la mesa de la cocina hasta la noche, repasando recuerdos de los últimos años. Valentina Sergeevna compartió sus observaciones, recordando el extraño comportamiento de su esposo, al que Elena no le había dado importancia hasta entonces. ¿Te acuerdas del año pasado cuando de repente se aficionó al deporte?, preguntó su madre. Empezó a ir al gimnasio,
A cuidar su figura. Bueno, sí, dijo que quería estar en forma, respondió Elena. Y a los 45, comentó Valentina Sergeevna con escepticismo. Los hombres de esa edad rara vez empiezan a preocuparse por su apariencia de repente. Elena recordó cómo Dmitri pasaba más tiempo frente al espejo, compraba una crema antiarrugas cara y comenzó a cortarse el pelo en una peluquería más prestigiosa. Y las llamadas, continuó su madre. ¿No te diste cuenta de que empezó a hablar más bajo y se fue a otra habitación? Me di cuenta, admitió Elena, pero pensé que eran asuntos de trabajo que no quería que los niños escucharan. Quizás, coincidió su madre. O quizá no. Cuando Elena se preparaba para irse a casa, ya era de noche. Valentina Sergeevna acompañó a su hija hasta la puerta y la abrazó con fuerza. Elena, sea cual sea la decisión que tomes, ten por seguro que te apoyaré, dijo. Eres una mujer fuerte. Puedes con cualquier dificultad. Gracias, mamá, respondió Elena. Me siento mejor después de hablar contigo. Lo principal es no torturarte con conjeturas, le aconsejó su madre. Descubre la verdad, y luego veremos. De camino a casa, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su percepción de la historia familiar tras la conversación con su madre. Resultó que muchas cosas que creía coincidencias podían ser parte de un plan. Pero ¿por qué y para qué? En casa, la esperaban los niños, que estaban haciendo las tareas en la cocina. Dmitri aún no había regresado del trabajo, aunque ya eran más de las 7 de la tarde. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Sergei, levantando la vista del libro de física. Prometió ayudarme con un problema. Probablemente se retrasó, respondió Elena, quitándose la chaqueta. Lo llamaré ahora. Sacó su teléfono y marcó el número de Dmitri. Sonaron pitidos largos y luego el buzón de voz. Extraño. Normalmente siempre contestaba sus llamadas. No contesta, les dijo a los niños. Quizás esté en una reunión. ¿Puedo intentar resolverlo yo mismo?, preguntó Sergei. Si no funciona, le preguntaré al profesor mañana en la escuela. Por supuesto, inténtalo, asintió Elena. Anna observaba a su madre en silencio, y en su mirada había la misma cautela que hacía unos días. Mamá, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó. Te has puesto un poco triste. Elena miró a su hija y se dio cuenta de que ya no podía ocultar su condición. Los niños aún se daban cuenta cuando algo andaba mal en la familia. Solo estoy un poco cansada, respondió. Los adultos también tenemos momentos difíciles. Pero con papá, todo bien, ¿vale? Anna preguntó directamente, ¿te vas a divorciar? No, dijo Elena negando con la cabeza. Pero tenemos problemas que afectan a toda la familia. Los niños se miraron unos a otros y había cierto alivio en sus ojos porque finalmente podían hablar de lo que todos sentían. Te ayudaremos, dijo Sergei con seriedad. Pase lo que pase, podemos solucionarlo juntos. Elena abrazó a su hijo, sintiendo orgullo mezclado con dolor. Sus hijos resultaron ser más sabios y fuertes de lo que ella creía. No podía concentrarse en las tareas cotidianas del trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de la noche, a cómo reaccionarían los niños ante la verdad sobre las deudas y las amenazas. Durante la hora del almuerzo, llamó a su madre. «Mamá, ¿puedo ir a verte hoy?», preguntó. «Necesito un consejo». «Claro, hija», respondió Valentina Sergeevna. «¿Pasó algo? Te lo diré cuando nos veamos», dijo Elena. «Es una conversación larga». Después del trabajo, fue a casa de su madre. Valentina Sergeevna recibió a su hija en la puerta y al instante, por su rostro, comprendió que algo grave había sucedido. «Siéntate y cuéntame», dijo, sentando a Elena en la mesa de la cocina. Elena lo contó todo, las deudas de Dmitri, el apartamento hipotecado, los prestamistas y las dudosas propuestas para resolver el problema. Valentina Sergeevna escuchaba en silencio, negando con la cabeza solo de vez en cuando. «Te dije que había algo raro con él», dijo cuando Elena terminó, «pero no pensé que fuera tan grave». «Mamá, ¿qué hago?», preguntó Elena. «¿Cómo puedo proteger a los niños? Para empezar, hay que sacarlos de ahí», dijo con decisión Valentina Sergeevna, «hasta que esta gente empiece a amenazar». ¿A dónde llevarlos?
Elena no entendía. A mí, respondió su madre. Tengo suficiente espacio. Y mientras tanto, tú arreglarás la situación. ¿Y Dmitri? Preguntó Elena. Dmitri se metió en este lío. Que salga solo, dijo Valentina Sergeevna con dureza. Tu tarea es proteger a los niños. Elena lo pensó. La sugerencia de su madre era razonable, pero significaba la ruptura de la familia. Mamá, quizás valga la pena intentar resolver el problema juntas, preguntó. Después de todo, son 18 años de matrimonio. Hija, dijo Valentina Sergeevna en voz baja, te mintió durante un año, sobre cosas pequeñas, sobre cosas grandes, sobre dinero. ¿Crees que cambiará ahora? Pero los niños, comenzó Elena. Los niños sobrevivirán al divorcio de sus padres, interrumpió su madre. Pero puede que no sobrevivan a las amenazas de los acreedores ni al arresto de su padre. Elena comprendió que su madre tenía razón, pero tomar esa decisión fue increíblemente difícil. Toda su vida adulta estuvo ligada a Dmitri, a su hogar compartido y a las tradiciones familiares. Piénsenlo, dijo Valentina Sergeevna. Mientras tanto, díganles la verdad a los niños. Tienen derecho a saber en qué situación se encuentran. Por la noche, Elena regresó a casa con la firme intención de celebrar un consejo familiar. Dmitri ya estaba en casa, ayudando a Sergei con las matemáticas. La situación era tan tranquila y normal que, por un momento, Elena dudó de la exactitud de su decisión. Niños, dijo, dejen sus tareas a un lado. Necesitamos hablar. Anna y Sergei se sentaron en el sofá. Dmitri permaneció de pie junto a la ventana, con el rostro delatando que adivinaba el tema de la conversación. Nuestra familia tiene un problema grave, empezó Elena. Y necesitas saberlo. Les contó a los niños sobre las deudas, el apartamento hipotecado y cómo podrían tener que cambiar su estilo de vida. Habló con cautela, sin entrar en detalles sobre las amenazas, pero explicando con honestidad la esencia de la situación. Anna y Sergei escucharon en silencio. Sus rostros reflejaban sorpresa y miedo, pero no pánico. Estaban listos para una conversación seria. Entonces, ¿podríamos quedarnos sin apartamento? Aclaró Sergei. Quizás, respondió Elena con sinceridad. Pero encontraremos una salida. Lo importante es que estamos juntos. Y puedo conseguir un trabajo, sugirió Anna. ¿Acepto algún trabajo extra después de las clases en el instituto? Yo también puedo, añadió Sergei, los fines de semana o por la noche. Elena miró a sus hijos y sintió orgullo y dolor. Estaban listos para asumir la responsabilidad de los problemas familiares que su padre había creado. Gracias, dijo. Pero por ahora, lo principal es que termines tus estudios y juntos encontraremos una solución. Dmitri permaneció en silencio junto a la ventana todo este tiempo. Finalmente, se volvió hacia la familia. Arreglaré la situación, dijo. Prometo que encontraré la manera de recuperar el dinero. ¿Por dónde? Preguntó Anna. Papá, no vas a hacer nada malo, ¿verdad? Dmitri dudó antes de responder, y eso fue suficiente para la chica inteligente. Papá, dijo con severidad, si haces algo ilegal, será aún peor. Es mejor estar sin apartamento que sin padre. Anna tiene razón, dijo Sergei apoyando a su hermana. Papá, resolvamos el problema honestamente. Elena observó esta escena y se dio cuenta de que sus hijos eran más sabios que los adultos. Estaban dispuestos a sacrificar el bienestar material para preservar la familia y la honestidad. De acuerdo, dijo finalmente Dmitri. Nada de planes dudosos. Buscaremos métodos legales. Pero por ahora, añadió Elena, vamos a casa de la abuela temporalmente hasta que solucionemos la situación. Los niños aceptaron sin objeciones. Para ellos era importante mantener unida a la familia, no el lugar de residencia. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Elena y Dmitri hablaron largo y tendido sobre el futuro. Por primera vez en muchos meses, no hubo mentiras ni subestimaciones entre ellos. El problema era grave, pero ahora podían resolverlo juntos, con el apoyo de los niños y la honestidad mutua. Elena, dijo Dmitri antes de acostarse, entiendo que he decepcionado a la familia, pero haré todo lo posible para arreglar la situación. Lo sé, respondió ella.
Lo importante es que no haya más secretos entre nosotros. No lo habrá, prometió. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Elena se fue a dormir sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su familia había vuelto a ser real. Los problemas persistían, las amenazas no habían desaparecido, pero ahora podían afrontarlos juntos, sin ocultarse la verdad. El lunes comenzó con Elena tomando una decisión que podría cambiarles la vida por completo. Mientras Dmitri se preparaba para ir a trabajar y los niños desayunaban, ella pensaba en un plan de acción. Ya no era posible posponer la conversación con los niños. Tenían derecho a saber la verdad sobre la situación de la familia. Anna, Sergei, dijo cuando Dmitri se fue, esta noche necesitamos tener una conversación seria como familia. ¿Sobre qué? Anna se puso cautelosa. Sobre nuestros planes para el futuro, respondió Elena con evasivas. Hay cosas importantes que debes saber. Sergei levantó la vista de su cuaderno con la tarea. Mamá, ¿tiene esto que ver con que papá y tú os comportéis de forma extraña últimamente?, preguntó. Elena se dio cuenta de que los niños llevaban tiempo sintiendo que algo andaba mal. Solo esperaban a que sus padres estuvieran listos para hablar abiertamente. Sí, respondió con sinceridad. Está relacionado. ¿Te vas a divorciar?, preguntó Anna directamente. No, dijo Elena negando con la cabeza. Pero tenemos problemas que afectan a toda la familia. Los niños se miraron unos a otros y había alivio en sus ojos porque finalmente podían hablar de lo que todos sentían. Te ayudaremos, dijo Sergei con seriedad. Pase lo que pase, podemos solucionarlo juntos. Elena abrazó a su hijo, sintiendo orgullo mezclado con dolor. Sus hijos resultaron ser más sabios y fuertes de lo que ella creía. La mañana del domingo comenzó con Elena despertando con un plan de acción claro. Una noche sin dormir no solo le trajo fatiga, sino también la comprensión de que ya no era posible vivir en la ignorancia. La conversación que escuchó por casualidad de Dmitri finalmente la convenció. Lo que sucediera en su familia no solo le concernía a él, sino también a ella y a los niños. Dmitri dormía cerca, y a la luz de la mañana, su rostro parecía sereno, casi infantil. Era difícil creer que este hombre fuera capaz de un juego tan complejo, de un engaño tan sutil. Durante 18 años de matrimonio, Elena creyó conocer a su marido como a ella misma, pero resultó que no lo conocía en absoluto. Se levantó con cuidado de la cama y fue a la cocina. El desayuno dominical siempre era especial en su familia: panqueques, café recién hecho, sin prisas. Hoy, esta tradición le parecía especialmente valiosa, quizás porque podría ser la última. «Mamá, ¿qué hacemos hoy?», preguntó Anna, apareciendo en la cocina en pijama. «¿Quizás ir al cine en familia?». «Ya veremos, cariño», respondió Elena, sirviéndole jugo a su hija. «Papá parece estar ocupado». Anna observó atentamente a su madre. Durante esos días, la niña se había vuelto especialmente sensible al ambiente familiar, captando cada cambio de humor de sus padres. «Mamá, ¿estás segura de que todo está bien entre tú y papá?», preguntó en voz baja. «Te has vuelto un poco raro, como si estuvieras haciendo teatro». Elena se quedó paralizada con una taza en las manos. Resultó que los niños habían notado los cambios a pesar de todos los esfuerzos de sus padres por mantener la apariencia de una vida familiar normal. «Ah, a veces los adultos tenemos momentos difíciles», respondió con cuidado. «Eso no significa que te queramos menos ni que algo le vaya a pasar a la familia». «¿Qué dificultades?», insistió su hija. «Quizás podamos ayudar». En ese momento, Dmitri entró en la cocina, recién afeitado y vestido de forma informal. Besó a Elena en la mejilla como de costumbre, pero ella lo notó un poco extraño, como si estuviera interpretando el papel de un esposo cariñoso. «¿De qué estamos hablando?», preguntó sentándose a la mesa. «Sobre los planes para el día», respondió Elena, evitando su mirada. «Sí, pensemos en algo», coincidió Dmitri. «Quizás vayamos al cine o a la dacha. Al fin y al cabo, son los últimos días de calor». Habló con esa alegría artificial que había surgido en él en los últimos días. Elena escuchó y comprendió que ya no podía participar en esa actuación. «Dima, ¿puedo hablar contigo a solas?», dijo. Anna miró a sus padres y se levantó de la mesa. «Voy a despertar a Sergei», dijo. «Hablen aquí».
Cuando su hija se fue, Elena se sentó frente a su esposo y cruzó las manos sobre la mesa. Dmitri siguió untando mantequilla en el pan, pero sus movimientos se volvieron más tensos. Anoche, estabas hablando por teléfono otra vez, dijo Elena sin preámbulos. Te oí decir que me creí la historia del fraude. Dmitri se quedó paralizado con un cuchillo en la mano. Su rostro reflejaba sorpresa, luego confusión, luego algo parecido al alivio. Entonces lo sabes, dijo en voz baja. Sé que me mentiste, respondió Elena. Pero no sé en qué consiste la verdad. Dmitri dejó el cuchillo y se recostó en la silla. Se percibía la fatiga de quien ha llevado una carga pesada durante mucho tiempo y finalmente ha tenido la oportunidad de soltarla. Elena, no sé por dónde empezar, dijo. Todo resultó mucho más complicado de lo que había planeado. Empieza con la verdad, respondió simplemente. La verdad simple y sin adornos. Dmitri hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Afuera, el aire otoñal se impregnaba de la calma dominical del patio. Los niños jugaban en el arenero, las madres paseaban con sus cochecitos, una vida normal en la que ya no tenían cabida. Tengo deudas, empezó. Deudas muy grandes. Y la gente a la que le debo no está dispuesta a esperar. ¿Qué deudas? Preguntó Elena. ¿Por qué? Al principio, era solo una inversión, explicó Dmitri. Un colega se ofreció a invertir en un proyecto prometedor. Prometió grandes ganancias y una rápida devolución del dinero. ¿Y lo creíste? Elena no pudo ocultar su sorpresa. No era solo que lo creyera, sonrió Dmitri con amargura. Al principio, sí que había ganancias, pequeñas pero estables. Pensé que era una excelente manera de darles a los niños un futuro digno. Elena escuchó y sintió que todo se enfriaba por dentro. La historia se perfilaba como una clásica pirámide financiera, en la que había caído su cauteloso y sensato esposo. Quanto invertist? Preguntó. Al principio un poco, admitió Dmitri. Luego, al ver las primeras ganancias, decidí aumentar la cantidad y pedí un préstamo con el apartamento como garantía. «Usando nuestro apartamento como garantía», exclamó Elena. «¿Sin mi consentimiento?» Pensé que lo recuperaría todo rápido, se justificó. El plan era simple: obtener ganancias, cerrar el préstamo y reservar el resto para la educación de los niños. ¿Y qué pasó después?, preguntó Elena, aunque ya adivinaba la respuesta. Entonces el proyecto fracasó, respondió Dmitri con tristeza. Resultó ser una pirámide común y corriente. Los organizadores desaparecieron con el dinero, y los inversores se quedaron sin nada. Elena permaneció en silencio, asimilando lo que había oído. Su apartamento estaba hipotecado, la familia estaba al borde de la bancarrota y ella no sabía nada. «¿Cuánto debemos?», preguntó. 2 millones de rublos, respondió Dmitri en voz baja. Más intereses de demora. La cantidad era enorme para el presupuesto familiar. Elena calculó rápidamente que ni siquiera vendiendo el apartamento cubriría la deuda por completo. ¿La mujer del restaurante?, preguntó. ¿Quién es ella en realidad? Una prestamista, admitió Dmitri. Me ofreció dinero prestado a un interés alto para cerrar el préstamo bancario. Dijo que los bancos son más estrictos con los retrasos. ¿Y aceptaste endeudarte aún más? Elena no lo podía creer. Pensé que estaba ganando tiempo, explicó. Esperaba encontrar otra manera de resolver el problema. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la rutina dominical continuaba, y en su apartamento, el mundo que habían construido durante 18 años se derrumbaba. Dmitri, entiendes que pones en riesgo no solo tu vida, sino también la de tus hijos, dijo sin volverse. Lo entiendo, respondió en voz baja. Por eso lo oculté. Quería encontrar una solución sin traumatizar a la familia. ¿Una solución? Se volvió hacia él. ¿Qué solución con tantas deudas? Dmitri hizo una pausa, claramente sin atreverse a expresar sus planes. Estaba pensando en declararme en quiebra, dijo finalmente. Entonces las deudas se condonarán, pero tendremos que vender el apartamento. ¿Y a dónde nos mudaremos? ¿Dónde vivirán los niños?, preguntó Elena. Alquilaremos algo más pequeño,
respondió Dmitri con incertidumbre. Ya lo arreglaremos. Elena miró a su esposo y se dio cuenta de que aún no entendía la gravedad de la situación. Para él, era solo un problema financiero que podía resolverse con medios técnicos. No pensaba en cómo afectaría a los niños, sus estudios, su futuro. ¿Y si los prestamistas no aceptan esperar?, preguntó. ¿Qué pasa entonces? Dmitri palideció, pero no respondió. Al parecer, prefería no pensar en esas situaciones. En ese momento, Sergei entró en la cocina, despeinado tras dormir. «Buenos días», dijo bostezando. «¿De qué hablas tan en serio?» «Estamos hablando de planes para hoy», respondió Elena rápidamente. «Ve a lavarte y luego desayunaremos en familia». Sergei asintió y fue al baño. Elena y Dmitri permanecieron sentados uno frente al otro en un silencio sepulcral. Los sonidos familiares habituales, el sonido del agua, las voces de los niños en el pasillo, ahora les parecían especialmente valiosos, pues pronto podrían desaparecer de sus vidas. «Dmitri, ¿cuánto tiempo tenemos?», preguntó Elena en voz baja. «Hasta que me exijan el pago, quizá un mes y medio», respondió. «La prestamista todavía está dispuesta a llegar a un acuerdo, pero su paciencia no es infinita». «¿Y si no podemos pagar?», insistió. Dmitri apartó la mirada, y eso fue suficiente respuesta. Elena comprendió que no se trataba solo de problemas financieros, sino de una amenaza real a su seguridad. «Mamá, papá, ¿desayunamos hoy?» La voz de Anna llegó desde el pasillo. «Claro, cariño», respondió Elena. «Lo prepararé todo ahora». Se levantó y empezó a comprar la comida para el desayuno, intentando parecer normal. Pero le temblaban las manos, y las acciones sencillas requerían esfuerzo. «Elena», dijo Dmitri en voz baja, «entiendo que lo arruiné todo, pero podemos arreglar esto juntos». «¿Cómo?», preguntó sin darse la vuelta. «No tenemos esa cantidad de dinero. Nuestros padres tampoco. Nuestros amigos no podrán prestarnos esa cantidad». «Hay otras opciones», respondió vagamente. «¿Qué?». Elena se giró y miró a su marido con atención. «Dmitri, no estarás pensando en nada ilegal». «No, claro que no», le aseguró rápidamente. «Simplemente hay gente que puede ayudar con la reestructuración de la deuda». «¿Qué clase de personas?», presionó Elena. «Conocidos del trabajo», respondió Dmitri evasivamente. «Tienen contactos en el sector bancario». Elena se dio cuenta de que su marido volvía a ocultar algo. A lo largo de 18 años, había aprendido a reconocer sus intentos de evadir una respuesta directa. «Dmitri, basta de secretos», dijo con firmeza. «Si de verdad resolvemos este problema juntos, necesito saberlo todo». «De acuerdo», aceptó tras una pausa. «Pero ahora no. Cuando los niños se vayan a dormir, hablaremos de todo con detalle». En ese momento, Anna y Sergei entraron en la cocina y comenzó el desayuno familiar. Los niños charlaban sobre sus planes para el día. Dmitri bromeaba y contaba historias. Elena sonreía y mantenía la conversación. Desde fuera, parecían una familia feliz y normal, pero Elena sentía que cada minuto de esta actuación se hacía más difícil de mantener. Por dentro, todo hervía de rabia, miedo y desesperación. Su vida familiar resultó estar cimentada sobre mentiras. Su futuro pendía de un hilo, y los niños no sospechaban nada. «Mamá, ¿qué vamos a cocinar para almorzar?», preguntó Anna. «Quizás algo especial, ya que es domingo». «Claro, cariño», respondió Elena. «Prepararemos tu carne favorita con patatas». «Yo te ayudaré», se ofreció Sergei. «Quiero aprender a cocinar platos de hombres». «Algunos platos de hombres», se rió Anna. «Bueno, carne y patatas, fríelas», respondió su hermano con seriedad, «así no atormentaré a mi mujer después». Dmitri sonrió, mirando a su hijo. «Tienes razón», dijo. «Un hombre debería poder encargarse de todo en casa». Elena escuchó esta conversación y pensó en qué lección estaban aprendiendo en realidad los niños de su padre, que se puede arriesgar el bienestar de la familia por ganancias dudosas, que se puede mentir a los seres queridos, que se puede poner en peligro el futuro de los hijos. Después del desayuno, Dmitri sugirió dar un paseo en familia por el parque. Elena estuvo de acuerdo,
pues comprendía que los niños necesitaban momentos familiares normales, sobre todo si les quedaban pocos. Pasearon por el parque otoñal, alimentaron a los patos en el estanque y se tomaron fotos con los árboles amarillos de fondo. Anna y Sergei estaban felices simplemente porque sus padres pasaban tiempo con ellos. No sabían que este podría ser su último paseo tranquilo en familia. «Papá, ¿te acuerdas de cómo íbamos en bicicleta aquí en verano?», preguntó Sergei, señalando el carril bici. «Claro que lo recuerdo», respondió Dmitri. «Entonces, montaste sin rueditas por primera vez». «Y recuerdo cómo celebramos mi cumpleaños aquí», añadió Anna. «Hicimos un picnic y comimos pastel en el césped». Los niños recordaron momentos felices de su historia familiar, y Elena pensó en cómo todo esto pronto podría convertirse en solo recuerdos. Su hogar, su vida habitual, su sensación de seguridad, todo estaba en juego por ganancias quiméricas. Por la noche, cuando los niños se fueron a dormir, Elena y Dmitri volvieron a sentarse a la mesa de la cocina. Esta vez, la conversación tenía como objetivo poner todo en su sitio. «Entonces», dijo Elena, «cuéntame sobre estas personas que pueden ayudar con la reestructuración de la deuda». Dmitri guardó silencio un momento, reflexionando. «No es un plan completamente legal», admitió. «Pero tampoco del todo criminal». «Explícalo más claramente», exigió Elena. «Hay gente que compra deudas a los prestamistas con descuento», empezó a explicar Dmitri. «Luego ofrecen condiciones más flexibles para el pago de los deudores». «¿Y qué quieren a cambio?», preguntó Elena. «Normalmente algún tipo de servicio», respondió Dmitri evasivamente. «Algo relacionado con los conocimientos profesionales del deudor». Elena sintió un escalofrío en la espalda. Empezó a comprender hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Qué servicio esperan de usted?», preguntó. «Ayuda con la preparación de los documentos de construcción», respondió Dmitri. «Agilizar algunos trámites y evitar trabas burocráticas». «Dmitri, eso es corrupción», dijo Elena sin rodeos. «¿Propones resolver nuestros problemas mediante sobornos y fraudes?» «No son sobornos», objetó. «Son trámites más rápidos. Todo dentro de la ley, pero sin retrasos innecesarios». «¿Y si te atrapan?», preguntó Elena. «¿Qué pasará con los niños entonces?» «No me atraparán», dijo Dmitri con seguridad. «Esta gente trabaja con mucho cuidado. Tienen un plan probado». Elena se levantó y paseó por la cocina. La disyuntiva era entre el colapso financiero de la familia y la participación en una trama de corrupción. Ambas opciones podían arruinarles la vida, pero de maneras diferentes. «¿Hay otras opciones?», preguntó. «Una quiebra completamente legítima», le recordó Dmitri. «Pero entonces perderemos el apartamento y nos quedaremos con deudas enormes». «¿Y si vendemos el apartamento nosotros mismos?», sugirió Elena. «Voluntariamente, antes de que nos lo quiten». «Aún así no será suficiente para cubrir todas las deudas», dijo Dmitri negando con la cabeza. «¿Y dónde viviremos?». Elena se recostó en su silla y se cubrió la cabeza con las manos. 18 años atrás, se había casado con un hombre confiable que le prometió cuidar de la familia. Ahora, ese mismo hombre le proponía elegir entre la pobreza y el crimen. «Dmitri, ¿has pensado en qué les pasará a los niños si vas a la cárcel?», preguntó. «Anna va a entrar en el instituto. Sergei necesita estabilidad». «No me meterán en la cárcel», repitió. «Ya te lo dije, el plan está probado». «Cualquier plan puede fracasar», replicó Elena. «Y los niños se quedarán sin padre y con el estigma de pertenecer a una familia criminal». Dmitri permaneció en silencio, pensando en sus palabras. «¿Qué sugieres?», preguntó. «Hay una opción», dijo Elena con firmeza. «Decirles la verdad a los niños y buscar una salida juntos». «¿Por qué traumatizarlos?», discrepó Dmitri. «Aún son jóvenes». «Anna tiene 18 años, Sergei 15, le recordó Elena. «Tienen derecho a saber qué pasa con su familia». «¿Y qué dará?», preguntó Dmitri. «Honestidad», respondió Elena. «Lo que nuestra familia ha estado extrañando todos estos meses». Se sentaron a la mesa hasta bien entrada la noche, discutiendo posibles soluciones. Cada camino era espinoso, cada decisión requería sacrificios.
Pero a la mañana siguiente, Elena comprendió algo importante. Pasara lo que pasara, ya no viviría en una mentira. El sábado empezó con Elena enviando a los niños a casa de su abuela con el pretexto de ayudar con las tareas del hogar. Valentina Sergeevna comprendió sin más cuando su hija llamó temprano por la mañana y le pidió que se quedara con los nietos todo el día. Su voz transmitía la determinación de alguien dispuesto a una conversación seria. «Mamá, ¿por qué tenemos que ir a casa de la abuela?», preguntó Anna, recogiendo sus libros de texto. «Tenía planes para hoy». «La abuela te pidió ayuda para desempacar cosas en el balcón», mintió Elena. «Y luego prometió cocinar tus panqueques favoritos». «¿Por qué no viene papá?», preguntó Sergei. «Papá tiene cosas que hacer», respondió Elena secamente, evitando mirar a su marido. Dmitri leía el periódico durante el desayuno, fingiendo no oír la conversación. Pero Elena notó lo tensos que estaban sus hombros y cómo agarraba su taza de café con más fuerza de lo habitual. También sintió que algo vago e inquietante flotaba en el aire. Después de que los niños se fueran, reinó un silencio en el apartamento que parecía normal para una mañana de sábado. Normalmente, los fines de semana se pasaban en el ajetreo familiar, desayunos, planes para el día, conversaciones sobre asuntos cotidianos. Hoy, todos estaban ocupados con sus propios asuntos, evitando largas conversaciones. Dmitri fue a su oficina, alegando la necesidad de perfeccionar un proyecto. Elena lo oyó hablar por teléfono, pero ni siquiera intentó escuchar a escondidas. Se preparaba para una conversación que podría cambiarles la vida por completo. A la 1 de la tarde, tomó una decisión. Llamó a la puerta de la oficina y entró sin esperar respuesta. Dmitri estaba sentado en su escritorio. Tenía unos documentos delante, que rápidamente cubrió con una carpeta al verla aparecer. «Dima, tenemos que hablar», dijo ella, sentándose en la silla frente al escritorio. «¿Sobre qué?», preguntó. Pero ya se percibía un atisbo de cautela. «Sobre tus viajes de negocios que nunca ocurrieron», respondió Elena con calma. «Sobre restaurantes donde cenas con mujeres desconocidas, sobre el segundo teléfono y las conversaciones nocturnas». Dmitri palideció pero continuó mirándola con una expresión de sincero desconcierto. «Elena, ¿de qué hablas?». Preguntó. «¿Qué mujeres desconocidas?». «Sveta Morozova te vio en Continental el lunes por la noche», continuó Elena. «A la hora en que supuestamente te quedaste hasta tarde en el trabajo». «Sveta se equivocó», respondió Dmitri rápidamente. «Quizás vio a alguien que se parecía a mí. Y la secretaria Natalia también se equivocó cuando me dijo el martes que estabas de viaje de negocios desde el lunes», insistió Elena. Dmitri guardó silencio, meditando su respuesta. En esos breves segundos de silencio, Elena vio cómo su cerebro trabajaba, calculando posibles explicaciones. «Vale», dijo finalmente. «En realidad no estaba en viaje de negocios, pero no es lo que te imaginas». «¿Y qué es?», preguntó Elena, cruzando los brazos sobre el pecho. «Tengo problemas en el trabajo», empezó Dmitri, mirándola a los ojos. «Problemas graves. Puede que haya despidos, y estoy intentando encontrar un nuevo trabajo». «¿Y para eso tienes que mentirle a tu familia?». Elena no le creyó. «No quería que te preocuparas», respondió. «Sé cuánto te preocupas por el dinero, por la estabilidad. Quería resolverlo todo primero y luego decírtelo». La explicación parecía razonable, pero Elena percibió la falsedad en cada palabra. Dmitri habló con demasiada convicción, como si hubiera preparado esta versión de antemano. «¿Y por qué necesitas un segundo teléfono?», preguntó. «¿Cuál es el segundo teléfono?», preguntó Dmitri sorprendido, pero la sorpresa parecía fingida. Elena se levantó y caminó hacia el armario donde colgaban sus camisas. Sacó el viejo aparato y lo puso sobre la mesa. «Este», dijo ella. Dmitri miró el teléfono como si lo viera por primera vez en su vida. «No tengo ni idea de dónde lo sacó», dijo. «¿Quizás lo dejó Sergei? Tiene un montón de aparatos viejos». «Dmitri, basta», dijo Elena con cansancio. «Deja de mentir. Averiguaré la verdad de todas formas. La única pregunta es si me la dirás tú mismo o tendré que buscarla por otras fuentes». «Elena, no entiendo qué te pasa», dijo Dmitri, levantándose de la mesa. «Estás actuando como una paranoica, inventando teorías conspirativas».
Entonces explícame por qué hablan en el balcón por la noche, insistió. ¿Por qué hablan de plazos, de que ella no sospecha nada? Dmitri se quedó paralizado al darse cuenta de que lo había escuchado a escondidas. La ira brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. ¿Estás escuchando mis conversaciones?, preguntó con reproche. Elena, eso está mal. No puedes mentirle así a tu esposa, replicó ella. Estaban uno frente al otro en la pequeña oficina, y la tensión reinaba entre ellos. 18 años de matrimonio se reducían a este momento de confrontación, donde cada uno defendía su propia versión de la realidad. De acuerdo, dijo finalmente Dmitri, recostándose en la silla. De acuerdo, te diré la verdad, pero debes entender que hice esto por el bien de la familia. Elena se sentó enfrente, preparándose para escuchar otra mentira envuelta en hermosas palabras sobre intenciones nobles. Tenemos serios problemas en la empresa, empezó Dmitri. Pero no son despidos, sino algo más serio. Irregularidades financieras. Sobornos. Me enteré de esto por casualidad y ahora intento salir de esta situación sin sufrir daños. Entonces, ¿se reunirá con periodistas? ¿Con fiscales?, preguntó Elena con escepticismo. Con gente que pueda ayudar, respondió evasivamente. Elena, debes entender que si esta historia sale a la luz, no solo los gerentes se verán afectados, sino todos los que estaban al tanto. Y yo, sin querer, me encontré al tanto. ¿Por qué involuntariamente?, ella no entendió. Porque me asignaron redactar documentos para negocios sospechosos, explicó Dmitri. Pensé que eran contratos de construcción normales, pero resultaron ser una trama de lavado de dinero. La historia se volvía cada vez más confusa, pero tenía su propia lógica. Elena sabía que los fraudes financieros eran frecuentes en el sector de la construcción, y Dmitri podría haber caído en ellos contra su voluntad. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella. Encontrar una salida, obviamente, respondió Dmitri. Es posible declarar como testigo de cargo a cambio de inmunidad. ¿Y la mujer del restaurante?, presionó Elena. Una abogada, respondió rápidamente. Se especializa en estos casos y aconseja sobre cómo comportarse mejor. Elena escuchó y comprendió que, lógicamente, todo encajaba, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Era demasiado superficial, las explicaciones demasiado convenientes. Dmitri, ¿juras que estás diciendo la verdad?, preguntó ella mirándolo a los ojos. Lo juro, respondió sin apartar la mirada. Elena, entiendo que me porté mal ocultándote problemas, pero quería proteger a la familia de preocupaciones innecesarias. Y el segundo teléfono, le recordó. La abogada lo entregó para negociaciones confidenciales, explicó Dmitri. Dijo que mi teléfono del trabajo podría estar intervenido. Elena se sentó y pensó. Por un lado, la explicación de Dmitri parecía plausible. Por otro, había demasiadas coincidencias, respuestas demasiado convenientes a todas sus preguntas. ¿Por qué no me lo contaste de inmediato?, preguntó. Somos una familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente. Porque tenía miedo de asustarte, respondió Dmitri. Sé cómo reaccionas ante cualquier problema. Quería aclararlo todo primero y luego decírtelo. ¿Y cuándo terminará todo?, preguntó Elena. Pronto, prometió. Como mucho, en un mes, todo debería estar resuelto. O testifico y salgo ileso de este lío, o busco un nuevo trabajo y renuncio. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera brillaba el sol otoñal. Los niños jugaban en el patio. El mundo parecía normal y tranquilo. Pero en su interior, todo estaba cambiando al darse cuenta de que su familia se balanceaba al borde del abismo. Elena, dijo Dmitri en voz baja a sus espaldas, entiendo que he minado tu confianza, pero créeme, estoy haciendo todo lo posible para protegernos. Se giró y miró a su esposo. Había una súplica sincera en sus ojos, y por un instante le pareció que decía la verdad. Pero algo en su interior aún se resistía. Una voz interior le susurraba que no era tan sencillo. De acuerdo, dijo. Digamos que te creo. Pero nada de secretos, conversaciones trasnochadas ni leyendas sobre viajes de negocios. Lo prometo, convino Dmitri rápidamente. Si ocurre algo grave, te lo diré enseguida.
Elena añadió, y tomaremos decisiones juntos, sean cuales sean las consecuencias. Por supuesto, juntos, asintió. Aparentemente hicieron las paces, pero Elena sentía que algo había cambiado irrevocablemente en su relación. Ya no podía confiar plenamente en él. Ahora tenía que estar alerta todo el tiempo, analizando cada palabra, cada gesto. Los niños regresaron por la noche, llenos de recuerdos del día pasado en casa de su abuela. Anna contó que había encontrado fotos antiguas en el balcón. Sergei presumió de haber aprendido a cocinar los dumplings de la abuela. La vida familiar parecía volver a la normalidad. Pero cuando todos se fueron a dormir y el apartamento quedó en silencio, Elena se quedó con los ojos abiertos analizando la conversación del día. Demasiadas preguntas quedaron sin respuesta, demasiados detalles no cuadraban. Si Dmitri realmente fue testigo de un fraude financiero, ¿por qué no contactó a la fiscalía de inmediato? ¿Por qué eran necesarias las reuniones secretas con un abogado? Y lo más importante, ¿por qué sus explicaciones parecían haberlas pensado con antelación? Alrededor de la medianoche, Dmitri volvió a levantarse de la cama. Elena fingió dormir, observándolo con los párpados cerrados mientras él tomaba el segundo teléfono y se dirigía a la salida. Ahora ella sabía de la existencia de este dispositivo, pero él seguía usándolo. Después de unos minutos, salió con cuidado del dormitorio y se acercó sigilosamente a la puerta del balcón. Dmitri estaba de espaldas a la ventana y le hablaba en voz baja. «Te dije que no es el momento», dijo Dmitri. «Tenemos que esperar un poco más». «Sí, entiendo que los plazos son apremiantes, pero ¿qué puedo hacer?» Ella no sospecha nada, pero se ha vuelto más atenta. «No, no podemos arriesgarnos». Elena se pegó a la pared, sintiendo el corazón latir con fuerza. ¿De qué hablaba? ¿Qué plazos? Y lo más importante, ¿quién era esa ella que no sospechaba nada? La conversación continuó unos minutos más, pero las palabras eran demasiado bajas para entenderlas por completo. Elena logró volver a la cama antes de que Dmitri terminara de hablar. Acostada en la oscuridad, sabía que mañana tendría que tomar una decisión. O seguir viviendo en la ignorancia o descubrir la verdad para la que quizá no estuviera preparada. Pero tras la conversación con su madre y las escuchas de esa noche, se le hizo imposible guardar silencio. 18 años de matrimonio se acercaban a un punto crítico, y Elena sentía que muy pronto tendría que elegir entre una mentira conveniente y una verdad dolorosa. La mañana del domingo comenzó con Elena despertando con un plan de acción claro. La noche sin dormir no solo le había traído cansancio, sino también la comprensión de que era imposible seguir viviendo en la ignorancia. La conversación que escuchó por casualidad de Dmitri finalmente la convenció. Pasara lo que pasara, no solo le concernía a él, sino también a ella y a los niños. Comenzó por la mañana, una nueva vida, difícil, incierta, pero honesta. Y eso era lo más importante para preservar lo verdaderamente importante, el amor y la confianza entre los seres queridos. Gracias de todo corazón por escuchar hasta el final. Cuéntenme qué les pareció la historia completa. Les agradecería mucho su me gusta. Para ustedes es un detalle pequeño, pero para mí es una gran alegría y apoyo. Espero sus comentarios. Nos vemos pronto, amigos.